Buenas tardes, mi nombre es Jonathan Omar González Moreno, soy investigador del Instituto Mexicano del Transporte, pertenezco a la Unidad de Sistemas de Información Geoespacial, adscrita a la Coordinación de Estudios Económicos y Sociales del Transporte. En esta ocasión, para el seminario IMT, vengo a presentarles el tema Análisis tiempo espacial de la Red Nacional de Caminos para la determinación de la accesibilidad geográfica de las localidades rurales en México. La estructura de la presentación está basada en 5 grandes ejes temáticos. Como número 1, hablamos de los objetivos, objetivo general y objetivos específicos. El eje número 2 son los antecedentes, en el cual hablaremos de un método desarrollado al interior de la Unidad de Sistemas de Información Geoespacial. Este método lleva por nombre el cálculo de tiempos de recorrido y es empleado para la obtención de la accesibilidad geográfica. Además, hablamos de las experiencias de aplicación de dicho método a través de diversos organismos de gobierno, centros de investigación y todos aquellos agentes interesados en el estudio de accesibilidad. El eje número 3 es la metodología, en el cual hablamos de los insumos que se requieren para el desarrollo de dicho método, así como la explicación de desarrollo. Hablamos de los criterios empleados para la definición de lo que nosotros llamamos las áreas de influencia, que son los criterios empleados para determinar cómo aplicamos nuestra metodología. El cuarto eje son los resultados. En los resultados hablamos de las áreas de influencia obtenidas en el área piloto. En este caso estamos hablando del estado de Oaxaca. Y hacemos un análisis de dichos resultados por localidades o por población. El quinto y último eje temático son las conclusiones. En este eje comprobaremos que los objetivos e hipótesis planteados al inicio de esta investigación sean cumplidos a cabalidad. Además, vemos el alcance que podría tener este tipo de estudios si se hiciera la presentación a nivel nacional. Con respecto a los objetivos, podemos mencionar que el objetivo general consiste en identificar las localidades menores de 2.500 habitantes en condición de aislamiento con respecto a los principales centros de población, carreteras y caminos rurales del estado de Oaxaca, con base en la metodología de accesibilidad geográfica basada en el método de cálculo de tiempos de recorrido. Con respecto a los objetivos específicos, estos consisten en construir un insumo para el diseño de estrategias de atención y provisión de servicios acorde con las características sociodemográficas y territoriales de las localidades más inaccesibles. Además, construir una técnica consistente y robusta que permita clasificar a las pequeñas localidades del estado de Oaxaca para mejorar la medición de accesibilidad geográfica, en este caso en tiempo de recorrido, y poder replicar este ejemplo para todas las localidades en el país. Por último, otro objetivo específico es fomentar la coordinación interinstitucional para el fortalecimiento y conceptual metodológico para la toma de decisiones en política pública. Como antecedentes, podemos mencionar que la Unidad de Sistemas de Información Geoespacial, a través de los años, hemos fortalecido y robustecido los estudios de accesibilidad desde un punto de vista geográfico. Adaptamos, apropiamos y mejoramos el método de cálculos de tiempos de recorrido, derivado de un estudio del CIAT. Es decir, nosotros como especialistas en transporte mejoramos las condiciones de desplazamiento sobre carreteras, adaptamos las velocidades promedio, las velocidades de desplazamiento por proyecto geométrico y lo adaptamos conforme a las pendientes, reduciendo o aumentando la velocidad de desplazamiento del mismo. Además, como a través de los años hemos robustecido este tipo de estudios, vimos que anteriormente los estudios eran planimétricos, es decir, lo que estamos viendo en pantalla quiere decir que el centro, de color azul oscuro, es una ciudad. Si nosotros midiéramos un área de influencia de manera planimétrica, es decir, 10 kilómetros de distancia, sería el color azul claro. Pero si tomamos en cuenta la pendiente, la distancia real, esta se acorta bastante. De color azul claro, vemos que esta área de influencia se reduce drásticamente y tenemos distancias reales.
Sí, la flecha en color negro evidencia la distancia, es decir, el error anteriormente no considerado. Bien, ahora, este estudio es precedente, ¿no? Es decir, tomando en cuenta la pendiente, pero ahora es tomar en cuenta el factor tiempo de recorrido. Además de ello, existen muchas experiencias de aplicación con diferentes organismos, en este caso de gobierno, y también han sido de instituciones de investigación. Si bien la Secretaría de Gobernación alguna vez hizo convenio con el Instituto Mexicano del Transporte para un estudio en el estado de Guerrero, para ver a aquellas personas que habían sido víctimas de algunas cuestiones de lesa humanidad. Entonces necesitaban entregar recursos. Para eso hicimos un estudio de accesibilidad para ver de qué forma poder llegar a aquellos municipios en cuestión. El Colpos para sus estudios de graneros, para ver la distribución de sus tiendas a lo largo del país. El SIAP, que son el Sistema de Información de Agricultura y Pesquera, que necesita este insumo básicamente para la entrega de su materia de estudio y a los centros de abastecimiento. El CONAPO, que es actualmente nuestro partner y con el que hemos trabajado muy de la mano en estos últimos años. Y este estudio deriva de algún libro que fue publicado en el 2016-17, las condiciones de la ubicación de las localidades menores a 2.500 habitantes, pero nada más considerando distancias reales. Ahora el objetivo a seguir es que sea el tiempo, o sea, es la evolución del estudio previo. Y el Centro Geo, quienes son especialistas en la visión geográfica de estas cosas, también está levantando la mano para decir, nos queremos sumar al esfuerzo que hace el Instituto Mexicano del Transporte y robustecer aún más su metodología. Aquí está el libro de condición de ubicación de las localidades menores a 2.500 habitantes en México. Aquí les dejamos una liga para su consulta. Insisto, la evolución de este estudio es que aquí fueron tomadas en cuenta la distancias considerando las condiciones del terreno. Ahora van a ser los tiempos. Como bien hemos mencionado, este tipo de estudios de accesibilidad desde el punto de vista geográfico tiene antecedentes teórico-metodológicos muy robustos. Es decir, desde el urbanista Luis Uniquel del CEDUA, de Colmex, hasta demógrafos de los mejores del país como Carlos Ansaldo del Centro Geo han colaborado y participado para robustecer este tipo de estudios. Además de nuestra investigación a lo largo, bibliográficamente, digitalmente, a través de las redes, de libros, así como el proyecto ARIA del gobierno australiano y de la Universidad de Adelaide, han sido consultados, hemos probado, hemos calibrado, hemos comparado. Y bueno, pues el origen de esto es, como lo habíamos mencionado anteriormente, el CIAT, quienes en sus primeras aproximaciones hacían estudios de este tipo de cosas, ¿no? Mallas de fricción, los cuales nosotros agarramos y hemos mejorado. Antes de pasar a la siguiente lámina, quisiera enfatizar la importancia de que este tipo de estudios continúen y que a través del tiempo hemos mejorado, hemos aportado y las experiencias de aplicación nos han llevado a estar cada vez más seguros y satisfechos con el tipo de resultado, investigación que nos arrojan los resultados. Con respecto a la metodología, vamos a hablar primeramente de los insumos para el desarrollo de este tipo de metodologías. Las grandes dos instituciones de donde tomamos información para el desarrollo de este tipo de estudios, en primer lugar hablaremos del INEGI, del Marco Geoestadístico Nacional 2015, que son polígonos urbanos y mixtos. La diferencia entre cada uno de ellos es el número de población de habitantes en cada polígono. Además de las localidades de todo el país, en este caso, aquellos menores a 2.500 habitantes que nosotros les llamamos localidades rurales. Tomamos el modelo digital de elevación, el continuo mexicano de 30 metros, el cual deriva de mapas topográficos y cartas de pendientes, modificará la distancia, tomando en cuenta condiciones orográficas reales del país, así como las velocidades
de desplazamiento promedio, dependiendo del tipo de carretera que estemos considerando. La otra gran institución es el Instituto Mexicano del Transporte, de donde el subproducto básico para el desarrollo de este tipo de estudios es la Red Nacional de Caminos. Para el año 2019 fue la que se consideró para este estudio, la cual trae, como su nombre lo dice, la clasificación de los tipos de camino y trae algunas características geométricas como podrían ser los anchos de carriles, las velocidades de proyecto, y tienen los caminos no pavimentados. Nosotros los llamamos caminos rurales, que para este estudio el estado piloto fue Oaxaca por ser el estudio piloto que se desarrolla el tipo de inventario de este tipo de caminos no pavimentados como un producto nuevo. Y vaya, es una red sólida que nos da certeza para que se va a replicar en un futuro para los demás estados del país. Además del software de Sistema de Información Geográfico, el ArcGIS versión 10.3, los criterios empleados para la definición de las condicionantes, es decir, las áreas de influencia, fueron 5. Como estamos viendo en la lámina, la categoría 0 es aquellas localidades que están ya inmersas, vienen dentro de los polígonos primarios y secundarios, es decir, esas no son consideradas o le ponemos la categoría número 0, porque estas localidades ya están inmersas, es decir, estas no van a jugar. Antes de seguir con las demás categorías, tenemos que decir que son mutuamente excluyentes, es decir, una vez que fueron considerados en las etapas como van apareciendo del 1 al 5, ya no van a ser consideradas para las siguientes etapas, es decir, la etapa número 1 es aquellas localidades que se encuentran a 1 hora o menos de un polígono urbano o de una ciudad primaria. Es la categoría número 1, a menos de 1 hora. La categoría número 2 es a menos de 30 minutos de un polígono secundario. ¿Cuál es la diferencia entre uno primario y uno secundario? Es el número de habitantes. Polígono primario mayor a 15,000 habitantes. Un polígono secundario es mayor a 2,500 habitantes, pero menor a 14,999 habitantes. La tercera opción es aquellas localidades que se encuentran a menos de 36 minutos de una carretera o un camino pavimentado. La cuarta categoría es aquellas localidades que se encuentran a menos de 12 minutos de un camino no pavimentado o camino rural. Y si existen localidades que no entran desde ninguna categoría de la 0 a la número 4, esas localidades son las que nosotros llamamos aisladas. Las áreas de influencia obtenidas las podemos ver en la lámina y vamos a hablar de la siguiente manera. Ciudades urbanas, para el Universo de Estudio del Estado de Oaxaca, las ciudades urbanas mayores a 15,000 habitantes fueron ubicados 16 polígonos. Pero en ciudades mixtas o ciudades secundarias de 2,500 a 14,999 habitantes fueron provistas o fueron identificadas 137, las cuales entre ciudades urbanas y mixtas suman 153 localidades. Además de las carreteras pavimentadas de color café que estamos viendo en la pantalla y de color rojo los caminos no pavimentados. Aquí están las áreas de influencia obtenidas, como mencionamos, a una ciudad o ciudad urbana a 1 hora, que es más o menos el promedio de 5 kilómetros. Lo podemos ver en pantalla, en color rojo es hasta 1 hora. Hasta 1 hora. En la ciudad mixta secundaria lo estamos viendo hasta 30 minutos o menos de 30 minutos. En las carreteras pavimentadas a menos de 36 minutos. Aquí están las áreas obtenidas. O los caminos no pavimentados a menos de 12 minutos. Aquí están los insumos, aquí están las áreas de influencia y lo que nos resta es hacer los cruces para clasificar a las localidades. Y aquí lo estamos viendo, digo, al ser a nivel estatal, todo, la visión del estudio tal vez no sea tan perceptible, pero vaya. La categoría 0 es la estrella, el triángulo de color verde es la categoría número 1, el cuadro de color
verde más claro es la categoría número 2, la categoría número 3 es el círculo, el rombo de color naranja, la categoría 4, y todo lo que no entró en estas 4 categorías, pues son las localidades aisladas representadas por un círculo en color rojo. Resultados. En este eje veremos la organización de las localidades y la población según los criterios empleados en las categorías mencionadas en las láminas pasadas. En la gráfica en color verde podemos ver a las 5 categorías cómo están organizadas por localidades o por población en número y porcentaje de habitantes. Es importante ver que son las 5 categorías y desde la 0, que son aquellas localidades que pertenecen dentro de los polígonos. Como habíamos mencionado, la 1 es a cierto tiempo de una ciudad, la categoría número 2 a 30 minutos de una localidad mixta, a 36 minutos de una carretera pavimentada, a 12 minutos o menos de un camino no pavimentado, y la categoría 5 son todas aquellas localidades que no fueron interceptadas por alguna de las 4 categorías anteriores. Los resultados obtenidos son del Censo Nacional de Población 2010, aunque en este estudio lo terminamos en 2019, eran los estudios de población más recientes. Y los resultados de los mismos es la materia de estudio y participación de los organismos, como lo hemos mencionado, el Consejo Nacional de Población, que siempre ha estado a la mano en estos últimos años con nosotros, con el Instituto Mexicano del Transporte. A esto se le suman estas nuevas 2 instituciones, muy orgullosos nos sentimos de su deseo de participar, de sumarse a este tipo de esfuerzo de estudios, al Centro Geo y al CIAP. Bueno, en un análisis rápidamente de estos datos, podemos ver que la categoría 5, es decir, las localidades aisladas, representan un 8.3% de la población total del estado. Sí, tal vez no sé mucho si hablamos que son 875 localidades de las 10.496 de las que está constituida. En población, si bien representa el 2.2%, el universo de estudio en número es de casi 85,000 habitantes, es un número considerable. Pero lo interesante viene a continuación. De color amarillo, nosotros podemos ver que anteriormente en estos estudios no considerábamos los caminos no pavimentados. Pero si fusionáramos la categoría 4 con la 5, este número es exponencial, o sea, realmente evidencia bastante la problemática. Es decir, en número de localidades estaríamos hablando del casi el 46% del total de la población, el número de localidades, es decir, casi la mitad del estado, podríamos decir que tiene un problema de accesibilidad, de accesibilidad geográfica, de entrar a los recursos, de ser agentes participantes en la dinámica social y socioeconómica del estado, un 45% de las localidades. En población el número se reduce, pero no deja de ser significativo, que estamos hablando del 21% de la población, ¿no? Que pues, no sé si sea correcto mencionar que de alguna forma está marginada, o sea, la accesibilidad está limitada, ¿sí? Su participación ante las actividades es limitada. O, si lo vemos de la siguiente forma, en color azul, podríamos observar la importancia, y aquí juega el nombre de la institución, la importancia de los caminos, de las carreteras, del ente articulador del territorio, que pueden ser el acceso, los caminos y pues, accesos, accesibilidad y el grado de conexión entre las localidades, a núcleos urbanos más grandes, a centros comerciales, oportunidades de trabajo, de estudio, que juegan las carreteras. En este caso, si las sumábamos, estamos hablando casi del 72% de las localidades del país. O sea, el 72% de las localidades están asentadas de alguna u otra manera a una carretera, ¿no?
Y así porción de la población del 40%, ¿no? De la importancia de que existan los caminos, de que se lleven recursos a partir del camino, o si ya existen los caminos, las carreteras, las sociedades se acentúan cerca de ellas para tener acceso a las mismas, ¿no? Y bueno, pues los demás categorías, como puedan ver ustedes, la pueden analizar de manera más sensible, con más pasividad, en las láminas, ¿no? Insisto, este estudio está por ser publicado, el cual ustedes lo van a poder descargar gratuitamente y sacarle más jugo a este tipo de análisis, ¿no? Por cuestiones de tiempo, nosotros tenemos que ser más breves. Y entonces, pues tenemos los mapas resultantes, que como también ya se ha mencionado, están depositados en un data warehouse, en un sistema de información geográfica, en este caso es ArcGIS, pero tenemos la información georreferenciada como la que estamos mostrando en la lámina, ¿no? Es decir, en color café, la red de carretera pavimentada, de color rojo, línea más delgada, los caminos no pavimentados, las 5 categorías con diferentes iconografía, es decir, estrellas, categoría 0, triángulos, categoría 1, cuadrados, categoría 2, círculos amarillos, categoría 3, rombos naranjas, 4, y aisladas totalmente son los círculos de color rojo. Y podemos verlo en el mapa, de color rojo el polígono son las ciudades primarias, en este caso, en esta zoom que hicimos en el estado de Oaxaca, estamos hablando de la heroica ciudad de Guajuapan de León, y como polígonos secundarios, recordar que es de 2.500 a menos de 15.000 habitantes, están Asunción de Nochistlán. Pero si hacemos un zoom sobre esta misma área, pues podemos verlo, ¿no? Cómo se evidencia más la información, resalta, ya no nomás estamos hablando de base de datos, sino estamos viendo la información de manera geoespacial, ¿sí? Recordando, aquí lo podemos ver, la categoría 0 son las que están dentro de las localidades, la categoría 1 es a menos de 1 hora de una ciudad mayor, de color rojo, la categoría 2, el cuadrado, es a menos de 30 minutos de una ciudad secundaria, ciudad mixta, de número 3 es a menos de 36 minutos de una carretera pavimentada, círculo color amarillo. La categoría 4, los naranjas, a menos de 12 minutos de un camino no pavimentado. Y la categoría 5, aquellos que no cumplen ninguno de los criterios anteriores. Pero sí se puede ver en el mapa, ¿no? En los zooms de las mismas podemos observar claramente de lo que estamos hablando. Dentro de las perspectivas, es decir, a qué aspiramos, podemos decir que la ampliación de alcance y profundización metodológica de este tipo de estudios. Es decir, si bien lo hemos hecho a través del tiempo, sabemos que con la participación y visión desde otro punto de vista de especialistas en este tipo de investigación, de análisis, de estudios, podemos ampliar aún más y robustecer nuestro método, que hoy por hoy consideramos que es confiable. Pero además de ello, tenemos la cuestión de considerar que estos tipos de estudios pueden ser aplicados a servicios de transporte en el ámbito rural. Aquí compañeros de nosotros mismos en la institución pueden adoptar y apropiarse de este tipo de metodologías para enriquecer aún más sus líneas de desarrollo. Y podemos también hacer aplicación y oferta y demanda de movilidad por actividad económica. Es decir, es la visión que nosotros decimos, esto es lo que sigue, esto es lo que puede seguir incrementando nuestros estudios. Si bien ya hemos hecho estudios a nivel nacional, pero solamente sobre carreteras y cuestiones, ciertas características de los caminos, autopistas que sean de peaje, que conecten aeropuertos, lo interesante de esto es llevar al ámbito rural algo más específico, es un análisis más detallado y no nomás en distancia, ¿no? También hablar en tiempo. Entonces, hablar de una perspectiva, hacer este tipo de estudios, replicarlo como lo hicimos en el estado de Querétaro a nivel nacional, es sin duda alguna un gran reto. Entonces, esperemos poder llegar al mismo, año tras año la Red Nacional de Caminos se va consolidando
como un producto estrella, del cual debemos sentirnos orgullosos como mexicanos que lo tenemos. El Censo Nacional de Población también es otro recurso increíble que es para presumirse de clase mundial. Y si tenemos estos elementos y cuestiones de cómputo avanzado, podríamos aspirar a estudios como los que estamos viendo en esta lámina. Conclusiones. Empezaremos diciendo o preguntándonos, ¿para qué sirve este tipo de estudios? Bueno, de manera general podríamos mencionar que pueden servir como insumos para generar proyectos productivos acorde a las características territoriales y sociodemográficas, para la creación de estrategias de acceso a servicios de salud, educación e incluso capacitación. También diseño de políticas públicas en materia de desarrollo social y atención de población vulnerable. Atención de emergencias, es decir, es una forma de organizar el territorio o de categorizar las localidades o de administrar o darle un número de organización a los habitantes. Es una manera de visualizar la información tanto de manera espacial como en base de datos. Y puede ayudar a lo mencionado en las líneas anteriores. Además, conforme a los objetivos e hipótesis planteados al inicio de esta investigación, concluimos que se logró identificar y clasificar a las localidades menores de 2.500 habitantes en condición de aislamiento respecto a los principales centros de población y carreteras y caminos rurales del estado de Oaxaca. Como lo mencionamos, una forma de organización. Además de ello, hoy por hoy podemos decir que se cuenta con un marco sólido metodológico como insumo para construir estrategias de atención y previsión de servicios acorde con las características sociodemográficas y territoriales de las localidades más inaccesibles. O sea, tenemos herramientas de acción para toma de decisiones. Y pues el Instituto Mexicano del Transporte cuenta con una técnica consistente y robusta que permite clasificar a las pequeñas localidades para una mejor medición de accesibilidad geográfica. O sea, ya lo mencionamos. Y poder replicar este ejemplo a todas las localidades del país. Por último, podemos decir que este tipo de estudios fomenta la participación interinstitucional para el fortalecimiento conceptual y metodológico para futuras investigaciones en la toma de decisiones de política pública. Bueno, hemos llegado al final. Agradezco mucho su atención. Espero el tema haya sido de su interés. Si tienen alguna duda, cuestiones o algo que no haya quedado claro en la presentación, dejamos nuestros números telefónicos, las extensiones, nuestro correo electrónico, nuestras direcciones de la institución. Espero nos escriban. Faltó mencionar que este estudio está a unos días de ser publicado para su descarga de manera gratuita a través del portal de la institución. Esperamos haya sido de su agrado. Por su atención, muchas gracias.